Muy buenas tardes, distinguidos estudiantes de la asignatura Evaluación de Proyectos de Inversión de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy, nuevamente estamos aquí con la finalidad de compartir conocimientos, revisar los contenidos académicos ubicados en el sílabo de la asignatura Evaluación Financiera de Proyectos. El día de hoy debemos iniciar con la unidad 6, que es el análisis de la sensibilidad en los proyectos. Cuando hay cambios en la cantidad o cuando hay cambios en los precios. Es decir, que se analizan estas dos variables. Pero es importante que antes de analizar lo que corresponde a la sensibilidad, analicemos también lo que corresponde a los riesgos en los proyectos. Verá que a veces este factor no se lo considera por parte de los inversionistas. Y eso no está bien, porque debe ser considerado en función de lo que siempre hemos dicho, que esto prácticamente, lo que corresponde a la inversión, es como una lotería. No sabemos si lo que proyectamos se pueda llegar a cumplir en los tiempos futuros o no. Entonces, en función de ello, es importante que se revise todos y cada uno de estos elementos. Vamos a revisar algunos contenidos que tienen que ver con el riesgo en los proyectos. Verá que estamos hablando de proyectos de inversión y también es importante analizar lo que es el riesgo en el análisis de las inversiones. En el tiempo actual se habla mucho de los emprendimientos, de negocios nuevos que debido a la pandemia han aparecido y que en ocasiones, debido a la urgencia o premura de generar recursos económicos por parte de los emprendedores, no se consideró el riesgo y que en definitiva han determinado que esos nuevos negocios hayan generado muchas utilidades. Cuando nos encontramos en circunstancias donde la distribución de probabilidades es conocida, estaremos en una situación de riesgo. Mire que esto es importante. Y aquí hablamos de distribución de probabilidades. Repetimos, cuando nos encontramos en circunstancias donde la distribución de probabilidades es conocida, estaremos en una situación de riesgo. Pero cuando esta distribución de probabilidades de ocurrencia no es conocida, estaremos hablando de incertidumbre. Entonces vea que hay dos términos, riesgo e incertidumbre. Riesgo, la distribución de probabilidades de ocurrencia es conocida. En incertidumbre, esta distribución de probabilidades de ocurrencia no es conocida. Es decir, en el caso de la incertidumbre, sabemos que nuestras predicciones pueden no cumplirse, pero no sabemos qué es lo que pueda pasar ni con qué probabilidad. En general, todos los modelos de análisis de inversiones tienden a sacar a los proyectos de entornos de incertidumbres y ubicarlos en un ambiente de riesgo. Esto es claro.
deben estar en un ambiente de riesgo y no en un ambiente de incertidumbre. En ambiente de riesgo sabemos que puede ocurrir. Aunque los inversores prefieren trabajar en condiciones de certidumbre, donde tendrán relativa certeza de los resultados del proyecto. Verá que siempre hablamos de los métodos de evaluación que toman en consideración el valor del dinero en el tiempo. El caso del valor actual neto, el caso de la tasa interna de retorno, el caso de la relación beneficio-costo y el caso del periodo de recuperación de la inversión. Año, mes y día. Asumimos que en ese lapso de tiempo vamos a recuperar la inversión. Pero verá que es una probabilidad de que ocurra. Puede que no, puede que sí. Si algún emprendedor en este momento coloca determinada cantidad de dinero en un negocio conocido, como por ejemplo una ferretería, ya más o menos vislumbra cuál es la probabilidad en años, meses y días que recuperará esa inversión. Y verá que no hay para qué apurarse, queriendo recuperarlos lo más pronto posible, sino que dejarlos al azar y más o menos determinar el periodo en el que pueda recuperarse esa inversión. Digo que no hay para qué apurarse diciendo quiero recuperar esto en 2 años, cuando a lo mejor es conveniente por el grado de competencia que hay en ese tipo de negocio, ampliar el plazo y decirlo vamos a recuperar en 5 años. Entonces, esto es muy importante. Y siendo así, no hay para qué apurarse, que a lo mejor en un día las ventas son buenas y en otro día las ventas no son las mismas. No se olviden que estamos en función de los recursos que dispone la ciudadanía para realizar la compra. En el mundo de los negocios, el conocer con certeza la cifra de las operaciones futuras, así como los recursos comprometidos en el tiempo, es casi un albur. Quiere decir, es casi una adivinanza. Pues existen aspectos exógenos que afectarán nuestras predicciones contra lo cual no tenemos ningún control. ¿Qué quiere decir exógeno? Que están fuera del control de la empresa. Entonces, en función de ello, no hay control. Recuerden octubre del año 2019, la serie de manifestaciones que se produjeron en el país. Lógicamente, eso determinaron que las proyecciones de ventas de las empresas no se cumplieron. En la actividad, en la actualidad, el día de hoy se termina el estado de excepción en el país. Y ustedes saben que los GAD municipales son los que van a tener que tomar decisiones con relación a aspectos como la movilidad. Estamos viendo en una ciudad como Quito y toda su área de influencia, donde hay empresas florícolas, empresas de producción lechera, empresas de todo tipo de negocios, se está indicando que va a haber una movilización en función del número de placas, impar y par, y en función de los meses del año. Entonces, eso ha motivado que haya una protesta de parte de los empresarios, porque prácticamente se estaría atentando contra los intentos de reactivar el aparato productivo y económico del país. Hay otras ciudades donde han indicado que queda insubsistente la movilización por placa par o impar, empezando los lunes con impar y terminando los sábados con par. Hay otras ciudades, el caso de Guayaquil, que la siguen manteniendo.
Y eso ha generado una serie de malestar por parte de los empresarios. Habrá que ver qué ocurre, qué sucede con la situación económica de las empresas, con estas disposiciones, ahora que se necesita generar mayor cantidad de recursos y que las empresas normalicen su trabajo. En la práctica, los datos y variables que determinan rentabilidad de un proyecto generalmente están fuera del control de la empresa. Por consiguiente, es necesario que se encare esta situación de una manera que el entorno de incertidumbre se elimine lo más que se puede y tratar de ubicarnos en un entorno de riesgo. El riesgo de un proyecto se lo define como la variabilidad de los flujos de fondos reales con respecto a los estimados. Mire, variabilidad de los flujos de fondos reales con respecto a los estimados. Mientras mayor sea la variabilidad, mayor es el riesgo del proyecto. Entonces, lo ideal es que esa variabilidad de los flujos de fondos reales no exista con relación a los estimados. Es decir, que se cumplan las proyecciones que los empresarios al inicio del año habían estimado. El riesgo se manifiesta en la variabilidad de los rendimientos del proyecto, pues se calcula sobre la proyección de los flujos de fondos. Incertidumbre es la falta de confianza respecto a que la distribución de probabilidades estimadas sea la correcta. Esto es importante. Es la falta de confianza respecto a que la distribución de probabilidades estimadas sea la correcta. La incertidumbre caracteriza a una situación donde los posibles resultados de una estrategia no son conocidos y en consecuencia sus probabilidades de ocurrencia no son cuantificables. No hay certeza de que se cumplan los resultados proyectados. Existen tres tipos de riesgos que enfrenta un proyecto de inversión: riesgo general, riesgo económico y riesgo financiero. Vamos a analizar cada uno de ellos con la finalidad de que ustedes tengan una idea mucho más certera de cuáles son las características de cada uno de ellos. El riesgo general de un proyecto. Algunos aspectos que determinan el nivel del riesgo general de los proyectos. Tenemos primeramente los que dependen del mercado. Potencial del mercado, la cuota de mercado, diferenciación del producto, barreras de entrada y condiciones de venta. Verá que siempre hemos indicado que el mercado es el lugar a donde confluyen los compradores y vendedores. Y lógicamente está ahí lo relacionado a la oferta y a la demanda. Entonces, ¿cuál es el potencial de ese mercado para nuestro producto? Verá que a no ser que sea un producto innovador, el mercado ya está casi saturado. A lo mejor nosotros podemos acceder a un nicho de ese mercado, de tal o cual producto. ¿Cuál es la cuota
que podemos agarrar de ese total de mercado. Diferenciación del producto. ¿Qué tan diferente es nuestro producto con el de la competencia? La tecnología utilizada en la elaboración del mismo. No nos olvidemos que la tecnología es la que marca la tendencia en cuanto se refiere al factor de compra de la población. Tecnología, calidad de la producción. Y lógicamente la tecnología está en una relación directa con los recursos que posee la empresa. Si la empresa carece de recursos, la tecnología va a ser obsoleta y a lo mejor no vamos a poder competir en ese aspecto. ¿Cuáles son las barreras de entrada para nuestros productos? Todos y cada uno de esos mercados puede que ponga barreras por la calidad de nuestros productos. Y también algo que es muy importante, las condiciones de venta. ¿Cuáles son las condiciones en las que estaremos listos para vender? No nos olvidemos que a lo mejor tenemos que adaptarnos a condiciones de ventas a largo plazo. Y tenemos que hacerlo así porque la competencia con productos de mayor calidad así lo hace. ¿Cuáles serán las condiciones que nos impondrán los proveedores para el pago de la materia prima que nos van a ofertar para que podamos elaborar nuestros productos? Entonces, todos y cada uno de esos elementos son muy importantes que deben ser analizados. Hay otros factores que son los que dependen de la organización de las ventas. Aquí están ubicados la distribución, la red y los márgenes. ¿Qué tipo de distribución tenemos para nuestros productos? En alguna zona, en el país, en nuestra provincia, etc. Y asimismo, ¿cuál es la red de comerciantes que van a estar ampliando las ventas de nuestros productos? No nos olvidemos que si la calidad de nuestro producto no es buena, la red de distribuidores será escasa. Pero si la calidad del mismo tiene aceptación, los comerciantes accederán a vender en sus locales nuestros productos. Todo eso es de mucha importancia. Y hay también los factores que dependen de los suministros y producción. Aquí está la cantidad y calidad de los proveedores. Cantidad y calidad de la producción. No nos olvidemos que en función de los proveedores y de la calidad de sus productos está la calidad de la materia prima que ofertemos con nuestros productos. Producto de calidad se vende solo, pero producto que es malo, la gente lo comprará una vez, posteriormente no lo comprará. Entonces, el nivel de ventas puede que tenga en un eje de coordenada algún punto de incremento, pero posteriormente ese nivel decrecerá y no tenemos la sostenibilidad de las ventas en el tiempo, que sí ocurrirá con los productos que tengan calidad. Entonces, suministro y producción, cantidad y calidad de los proveedores, cantidad y calidad de la producción. ¿Cómo evaluamos el nivel de riesgo general de un proyecto de inversión? En base a los factores anotados anteriormente, para evaluar el nivel de riesgo general,
de un proyecto deberá procederse asignando un peso específico a cada factor. Los factores analizados anteriormente. Ahí tenemos 10 factores, los que dependen del mercado, los que dependen de la organización de las ventas y los que dependen de los suministros y producción. Entonces, en base a los factores anotados, para evaluar el nivel de riesgo general de un proyecto, deberá procederse asignando un peso específico a cada factor y de acuerdo al riesgo, sea bajo, sea medio o elevado, se le otorgará un puntaje. Peso específico por puntaje. Entonces, el peso específico multiplicado por ese puntaje dará el total de puntos para ese factor. Ejemplo, el peso específico de un factor X es 20%. Y el puntaje de acuerdo al riesgo alto, medio, bajo, 6 puntos. Entonces, multiplicando esos dos valores tenemos un valor total de 120 puntos. En definitiva, el resultado final expresado en puntos, la ponderación global de todos los factores. El resultado final le expresa en puntos la ponderación global de todos los factores. Si esta suma está comprendida entre 200 y 400 puntos, el proyecto será de bajo riesgo. Verá que todos los factores que son 10 se le da un peso específico y de acuerdo al riesgo se multiplica. Entonces, posteriormente, con el valor total de cada aspecto, sumamos. Si esta suma está comprendida entre 200 y 400 puntos, el proyecto será de bajo riesgo. Si la suma está entre el valor de 500 y 700 puntos, el proyecto será de riesgo medio. Y si la suma está entre los valores de 700 y 1000 puntos, aquí hay un error, de 700 y 1000 puntos, el proyecto será de riesgo alto. Entonces repetimos, 200 y 400 puntos, el proyecto será de bajo riesgo. Entre 500 y 700 puntos, el proyecto será de riesgo medio. Y entre 700 y 1000 puntos, el proyecto será de riesgo alto. Hay que corregir también 700 y 1000 puntos. Entonces, en función de ello, aparece la calificación del proyecto en cuanto se refiere al riesgo. Tenemos otro tipo de riesgo, que es el riesgo económico. Para la medición de este riesgo se partirá de los siguientes supuestos: la cifra de venta y sus variaciones, los márgenes de contribución, los costos y gastos de estructura y el punto de equilibrio o umbral de rentabilidad. Verá que la cifra de ventas es muy importante, pero siempre tienen variaciones. Entonces, por eso dice la cifra de venta y sus variaciones. Los márgenes de contribución también son importantes. Los costos y gastos de estructura. El punto de equilibrio y umbral de rentabilidad.
Verá que esto es muy importante y por eso siempre se determina para ver en qué número de unidades de producción tenemos el punto de equilibrio. No es nomás dedicarse a producir por producir, y a lo mejor tenemos que almacenar un stock de mercadería que no ha tenido venta porque no estaba en la capacidad de saber que eso se iba a vender. A lo mejor eso ya era un exceso. Un proyecto que alcance el punto de equilibrio en el mes de noviembre tiene menor potencial de absorción de riesgo que otro proyecto que lo alcance en el mes de agosto. Esto es importante. Un proyecto que alcance el punto de equilibrio en el mes de noviembre tiene menor potencial de absorción que otro proyecto que lo alcance en el mes de agosto. ¿Debido a qué? En el primero, bastaría una pequeña caída en las ventas para que se produjeran pérdidas. Y volvemos a lo mismo. Octubre del año 2019. Ustedes saben que las protestas iniciaron alrededor del 3 de octubre. Entonces, octubre y noviembre fueron de pérdida por todas las movilizaciones, cierre de vías, etc. Entonces, octubre, noviembre y parte de diciembre se perdieron casi 3 meses. Y lógicamente ya no hay posibilidad de maniobrar. Mientras que el otro proyecto tiene un margen de maniobra mucho mayor, mes de agosto. Tiene por delante 4 meses más para tratar de revertir esta situación. Vea lo que decimos, tratar de revertir. Puede que se pueda revertir como puede que no se pueda hacer eso. Entonces, en función de ello, está el margen de maniobrabilidad para este tipo de riesgo. Tenemos también el riesgo financiero. Este tipo de riesgo está dado por la forma de financiar la inversión. Tenemos aquí algunos aspectos: recursos ajenos, elevados costos y cortos plazos. Tenemos recursos propios donde el riesgo financiero desaparece. Verá que hay los recursos ajenos. Acuérdense del plan de inversión. Plan de inversión, valor total. 65% recursos ajenos para financiar. Recursos propios, que es el capital social que ponen los accionistas, 35%. Entonces, se analizan aquí recursos ajenos, los costos, plazos cortos, y si hay mayor recursos propios, lógicamente el riesgo financiero desaparece. No es lo mismo un proyecto donde el 80% haya que financiarlo que un proyecto donde el 40% haya que financiarlo. Entonces, en función de esto, está el incremento o el descenso del riesgo financiero. En definitiva, lo que decíamos, el riesgo financiero aumenta con el nivel de endeudamiento y el costo de los recursos ajenos. Y lógicamente el riesgo financiero disminuye si no hay nivel de endeudamiento o es escaso y tenemos recursos propios. Para calcular el riesgo financiero se necesitan de los siguientes datos. Añadir a los costos y gastos fijos los costos financieros. O sea, esto es muy importante. Añadir a los costos y gastos fijos los costos financieros. Determinar la cuantía de la inversión.
Definir qué parte de la inversión será financiada por terceros. Calcular el costo financiero de los recursos ajenos. Verá que eso lo obteníamos de la tabla de amortización, intereses, y que en el estado de resultados proyectados aparecía en la fila de gastos financieros, de acuerdo al periodo de vida del proyecto. Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Y lógicamente calcular el potencial de absorción del riesgo total. A partir de, ahí tenemos la fórmula. Potencial de absorción del riesgo económico dividido para 1 más los costos financieros dividido para los costos fijos. Entonces, esta es la fórmula que nos sirve para el cálculo de ese elemento. Considero que esto es lo que podemos indicar con relación al riesgo. En la próxima clase revisaremos lo del análisis de sensibilidad. Al finalizar, deseo recordarle que estamos en actividades de tareas. En la semana anterior, por problemas relacionados con el Internet, nos demoramos en colocar el material para que ustedes realicen la tarea. Esperamos que esta noche ya esté listo lo que se relaciona con la tarea número 2, para que ustedes la puedan realizar cuando consideren pertinente. Mi agradecimiento por la comprensión de parte de todos ustedes y deseo que se sigan manteniendo en óptimo estado de salud todos y cada uno de ustedes con sus respectivas familias. Ahora que termina el estado de emergencia, sabemos que todo lo que viene depende de nosotros. Nos cuidemos y que estemos en óptimo estado de salud, evitando en lo posible contagiar a quienes más ustedes quieren, seres queridos, en sus respectivos hogares. Pasen muy bien y muchas gracias por la atención prestada.